Buenos días a todos. Estamos presentando el primer módulo hoy del curso de diseño y comercialización de productos de turismo sostenible en el mes de octubre y noviembre. Estamos muy contentos con empezar con eso. Y hoy vamos a grabar el primer módulo que va a consistir en definiciones sobre el turismo, definición del turismo, definición del sistema turístico, definición del recurso turístico, atractivo turístico y producto turístico. Luego vamos a estudiar las motivaciones de los turistas, los impactos que puede tener el turismo antes de definir qué es el turismo sostenible. Yo soy Vincent Duret, soy oriundo de Francia, estudié allá, me recibí con un máster en desarrollo local y un máster en desarrollo del turismo sostenible. Me desarrollé toda mi carrera profesional en América Latina, hace 10 años que vivo en Argentina, antes he tenido experiencia en Chile, en Nicaragua, siempre en el ámbito del turismo rural y del turismo rural comunitario, ecoturismo. Presté servicio en el ámbito privado, trabajando tanto en agencia de viaje como de guía acompañador de grupo de turistas. También colaboré con varias ONGs en proyectos de consultoría, de planificación del turismo rural comunitario y ecoturismo, y también dando capacitación a microemprendedores para que desarrollen sus propios productos turísticos. También participé junto a universidades e instituciones educativas dando seminarios sobre lo que sería el turismo rural comunitario. Ahora se va a presentar Ernesto Gamboa. Bueno, mi nombre, como dice Vincent, es Ernesto Gamboa, soy venezolano, vivo acá en la Argentina desde pequeño, soy licenciado en turismo. He trabajado en casi todos los sectores de la actividad turística: hotelería, líneas aéreas, oficinas de información, agencias de viaje, consultorías, desarrollo de proyectos. Me desarrollé como presidente de la Cámara de Empresarios Turísticos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y también docente universitario y secundario en la universidad, en la UADE, en Buenos Aires, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, y en la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Provincial de Entre Ríos. Y también he trabajado como consultor para diversas ONG, como la Fundación Hábitat y Desarrollo, Aves Argentinas, y la Fundación Proteger. Soy secretario de la cooperativa Turismo Sostenible, de la cual nosotros tres somos miembros, y es una cooperativa que está en formación. Mi nombre es Diego Nicolau, soy guía de turismo, soy también técnico superior en turismo. Mi trabajo específicamente lo llevé adelante en el sector privado, tanto turismo educativo en la zona de Rosario, en Santa Fe, en el norte de Santa Fe. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos y esperemos que este proyecto se pueda llevar adelante y sirva para que los nuevos emprendedores turísticos tengan una guía para poder realizar sus proyectos. Bueno, en ese primer módulo vamos a brindarle los conocimientos principales y las definiciones principales sobre qué es el turismo, para que puedan diseñar sus propios productos, que puedan diseñar su servicio turístico, que puedan brindar servicio a los turistas que van a visitar su emprendimiento. Para eso, primero vamos a empezar definiendo qué es el turismo. Entonces, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocio. Y ahora vamos
a pasar a la definición que da la Organización Mundial del Turismo sobre esa actividad, que dice: el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancia en lugares distintos de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros. ¿Qué podemos ver aquí? Que el turismo primero es una acción, el hecho de realizar actividad. Después hay un periodo de tiempo que debe ser menor a un año y un motivo que es la recreación, el negocio, lo profesional o otros que pueden ser, por ejemplo, religioso. El turismo es un sistema, hablamos del sistema turístico, porque la naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar todo junto, conjuntamente, desde una óptica sistémica. Es decir, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que evolucionan de manera dinámica, en constante movimiento. Concretamente, hay 4 elementos en el concepto de la actividad turística. Esos 4 elementos se interrelacionan. Primero, hablamos de la demanda turística. La demanda es el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. Luego hablamos de la oferta. La oferta está compuesta por todo el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística. Luego está el espacio geográfico. Es la base física, el espacio donde se realiza el encuentro entre la oferta y la demanda turística. Es también, eso no es menor, es donde vive la población residente. En sí mismo, la población residente no es un elemento turístico, pero es un importante factor porque de su involucramiento en la planificación de la actividad turística depende el éxito o el fracaso del proyecto turístico, depende también si va a aceptar a la actividad turística o si la va a rechazar. Entonces, es un importante factor al momento de desarrollar una oferta turística. Luego, el cuarto elemento son los operadores de mercado. Son todas las empresas y organismos cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entonces, ahí vamos a hablar de la agencia de viaje, la compañía de transporte, y todos los organismos públicos y privados que, gracias a su labor profesional, facilitan la planificación y la promoción del turismo. Bueno, con respecto al sistema turístico, es importante que ustedes, como futuros emprendedores del turismo, sepan dónde están ubicados dentro de ese sistema. Ustedes van a pasar a formar parte de la oferta turística. Esa oferta turística que ustedes van a proponer es la que va a ir destinada a esa demanda turística que dice bien Vincent, y que necesariamente siempre en turismo, como se necesita un traslado, están en lugares geográficos distintos. Por eso es muy importante entender este tema, porque ustedes se tienen que poner en la cabeza de la demanda turística y empezar a averiguar y a entender qué es lo que esa gente necesita de su propuesta, o qué es lo que buscan de su propuesta para poder encajar justamente con las necesidades de la demanda. Ahora vamos a hablar de los recursos turísticos, de los atractivos turísticos y de los productos turísticos, que son 3 conceptos fundamentales y bien diferentes. Es un bien que puede ser natural, cultural, humano, puede ser característica relevante, porque no puede ser cualquier recurso. Tiene que distinguirse
Por ejemplo, podemos ver el Cerro Aconcagua en recurso turístico, porque no es cualquier cerro, el cerro más alto de América Latina, por ejemplo. Ahí es un ejemplo nomás. Y pueden ser clasificados. Entonces, la clasificación, como vemos, se clasifican en un recurso turístico natural, un recurso turístico cultural y un recurso turístico humano. Como ejemplo, por ejemplo, de recurso natural, a nivel tangible está en la catarata del Iguazú, y a nivel intangible está el viento de la Patagonia, por ejemplo. Un recurso cultural tangible sería un edificio histórico, como puede ser el Teatro Colón en Buenos Aires. Y a nivel de bienes cultural intangible son la costumbre, como puede ser el tango, el folclore, la artesanía, por ejemplo. Y a nivel humano, un recurso turístico humano tangible puede ser, por ejemplo, los gauchos en Argentina. Y intangible es más difícil, pero puede ser, por ejemplo, la memoria del viaje de San Martín, que vemos que hay producto turístico en Mendoza que se relacionan con la caminata que hizo San Martín para cruzar los Andes. Ahí es muy importante toda esa clasificación y la diferencia entre tangible e intangible. Es muy importante, ahí, perdón, entender a la hora, en cualquier territorio, todos los territorios tienen recursos, pero lo que dijo Vincent es importantísimo y es lo que lo define un recurso territorial de un recurso turístico. Los recursos son los elementos con los que nosotros contamos en nuestro patrimonio, que es una clasificación previa, que podemos darle una utilidad. Esa es la definición de recurso. Cualquier elemento que nosotros poseamos que es factible de que nos sirva para alguna utilidad, para algún bien utilitario. Y en este caso en particular, lo que lo diferencia a cualquier recurso territorial de los recursos turísticos es que tienen la potencialidad de atraer a un turista, o sea que podrían ser potencialmente interesantes para un turista. Por eso lo que dice Vincent de que tiene que ser lo que más se destaque, porque en la cordillera hay miles de montañas, pero lo que se transforma en recurso turístico son las montañas más altas. Buenísimo, gracias por la acotación. Sí, un recurso turístico es lo que permite atraer la visita de un turista. Es un bien turístico, un recurso turístico, en tanto no haya sufrido un proceso de conversión mediante acciones, gestiones y actividad humana. Cuando uno empieza a hacer acciones para favorecer recurso turístico, ahí se transforma en lo que se llama un atractivo turístico. Ahí es muy importante. Por ejemplo, el río Paraná es un recurso turístico natural, un río imponente, posee una belleza natural muy importante, pero se convierte en atractivo turístico cuando, por ejemplo, el humano crea un muelle y vamos a hacer pesca deportiva en el Paraná. Ahí se transforma la pesca deportiva en el Paraná en un atractivo turístico. Ahí es muy importante hablar de la acción del humano sobre el recurso turístico que desarrolla un atractivo turístico. Es por lo ejemplo, que se llama comúnmente la puesta en valor. La puesta en valor. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, la acción del humano es muy importante. Vamos a ver un ejemplo tradicional, porque el humano puede hacer lo que quiere o intencionar su acción. Por ejemplo, tenemos un recurso natural de montaña, pero podemos convertirlo en distinto atractivo turístico. Si lo que queremos es brindar aventura, vamos a desarrollar senderos de trekking y hacer un atractivo turístico de trekking.
Pero si lo que queremos hacer con esa montaña es más relajarnos, contemplar, vamos a hacer baños termales. Entonces, con el mismo recurso turístico, podemos desarrollar varios atractivos turísticos. Ahí es muy importante la voluntad del humano y la acción del humano sobre el recurso turístico. Exactamente, la intencionalidad. Por eso se dice, y yo sostengo esa idea, es que no existe ningún territorio en el planeta que no tenga recursos turísticos. Lo que sí es posible que exista en esos territorios es que no hayan atractivos, porque justamente no se ha planificado ni puesto el trabajo específico y necesario para transformar ese recurso turístico en un atractivo. Entendamos que es una transformación. Si no está la intención del hombre, si no está la voluntad de las personas y si no están las acciones concretas para realizarlo, el recurso va a seguir siendo un recurso y nunca va a ser un atractivo turístico. Y el atractivo turístico es recién lo que se puede vender al mercado. Buenísimo. Y ahí vamos a hablar justamente del producto turístico, que es la transformación del atractivo en un producto turístico con algunos procedimientos de vuelta a mano del humano. El producto turístico es una combinación de prestaciones y elementos tangibles y no tangibles ofrecidos para satisfacer las expectativas de los turistas. Entonces, el producto turístico es un sistema de componente ensamblado. Aquí es muy importante la palabra ensamblado, capaz de hacer viajar a la gente para realizar actividades que satisfagan sus necesidades y que le van a otorgar beneficio y satisfacción de manera integral. Ahí lo que es muy importante decir es que van a existir tantos tipos de turismo y producto turístico como segmentación del mercado y motivación al viajar. Es decir, ahí es muy importante, los productos turísticos se diseñan en función del cliente. Y ahí, para el trabajo que vamos a hacer en taller con ustedes, eso es muy importante tenerlo siempre presente. Hay un lema que usamos en talleres que es simple, pero que tiene mucho sentido, que es: no hay turismo sin turista. Podemos hacer un producto turístico, pero se va a transformar en un producto turístico el día que sea visitado por turistas. Exactamente, porque esta es otra noción clave. El turismo es uno de los, como servicio que es, solo se pone en movimiento cuando se unen estas dos partes, la demanda y la oferta. Yo puedo fabricar un zapato, independientemente que me lo compren o no, el zapato es zapato, después lo puedo regalar. Ahora, como dice Vincent, el producto turístico solo se transforma en producto turístico en el momento que se encuentra el prestador de servicio con la demanda y lo ponen en acción. Recién en ese momento podemos decir que se está realizando la actividad turística. Y el lugar de encuentro, ahí vemos que es muy importante, que es el territorio. Por eso vamos a hablar de impacto de territorio en una segunda parte del curso. Entonces, es la acción que se encuentra en la oferta y la demanda en un lugar físico determinado. Exactamente. Y otra cosa que quería aclarar es que el producto turístico, el turista, el demandante, el que lo va a comprar, por decirlo de alguna manera, lo percibe como una unidad indisoluble. Por eso lo que decía Vincent de ensamblado. No se percibe como un alimento por un lado, el traslado por el otro, la actividad, sino se percibe como un todo. Entonces es importante que al desarrollar productos turísticos, lo desarrollemos y se desarrolle como una experiencia completa, no como una suma de pequeños servicios. Bueno, justamente para seguir con lo que decía Ernesto, los elementos del producto turístico son los siguientes que voy a nombrar. Es un ensamblado de recurso turístico del destino turístico,
Entonces, un recurso presente en territorio de servicio o equipamiento turístico, que es decir, el alojamiento, el servicio de restauración, de la accesibilidad, porque para que haya turismo necesita haber un desplazamiento. Entonces, la accesibilidad no es el transporte, la accesibilidad son la posibilidad y las condiciones de movilidad dentro del territorio. Esa accesibilidad va a tener también aspectos que pueden ser el costo, la comodidad, la rapidez, los medios de transporte disponibles, la comodidad, y eso va a influir en la calidad del producto turístico. Después, la infraestructura. Tenemos la infraestructura, son la carretera, los aeropuertos, las estaciones de trenes, de autobuses. Después, el tipo de transporte disponible, si son taxis, autobuses, trenes, rutas, frecuencia. Luego, también podemos hablar de la imagen del destino turístico. Y eso es clave también al momento de elegir un producto turístico. Porque la imagen del destino va a ser clave en la decisión de un turista de viajar o no. Entonces, va a ser uno de sus principales motivos de definición de su viaje. Entonces, la imagen puede ser influenciada en ese momento donde las redes sociales han tenido cada vez más importancia, pueden ser influenciadas por esta red social, pueden ser influenciadas por el boca en boca, pueden ser influenciadas por una moda, por un programa de televisión, por un artículo en el diario. Y ahí vemos que la imagen positiva de un destino es muy difícil crear. Pero miles de artículos positivos cuentan menos que un comentario negativo generalmente en la decisión de un turista para viajar. Eso es una particularidad del turismo también. Y vemos que cada vez más tienen peso redes sociales como TripAdvisor, por ejemplo, donde viajeros que no son más críticos del turismo, sino viajeros común y corriente, ponen su opinión sobre la calidad de servicio que tiene el viaje. Influyen sobre la imagen del territorio y del destino turístico. Hacen y deshacen destinos. Luego, otro de los elementos es el precio de venta. Eso también va a influir mucho el turista al momento de elegir su viaje. Es lo que paga el turismo por la suma de todos los servicios de alojamiento, transporte, actividades, comida durante su viaje. Entonces, a la hora de elaborar el producto turístico, hay que tomar en cuenta todos esos elementos. Lo que es importante también a la hora de diseñar y desarrollar un producto turístico es saber qué tipo de turismo queremos hacer, porque va a ser muy diferente los servicios y todo el ensamblado si queremos hacer turismo masivo, turismo sostenible, turismo rural, y todo eso va a ir siempre también definido por la motivación de los turistas que podemos recibir por cada tipo de turismo. Eso es muy importante, porque todos los elementos que van a componer nuestro producto turístico deben estar acorde a las motivaciones, gustos y lo que espera y las necesidades del perfil de turista consumidor del tipo de turismo que queremos realizar. Eso es fundamental y muy importante. Entonces, a la hora de de desarrollar nuestro producto turístico, lo que se debe tener en cuenta es que debe ser una manifestación fiel de la identidad cultural territorial. Eso es muy importante, la búsqueda de autenticidad que busca lo turista en la era moderna. Debe ser capaz de expresar cómo es uno y de transmitir lo mejor que hay en el territorio. Debe destacarse por su singularidad,
porque en el turismo es mejor ser único que replicar siempre lo mismo. Debe apoyarse en la diversidad, no solamente la diversidad ambiental, pero sino también social y cultural, toda la diversidad que hay en territorio, y debe combinar de distinta manera todo lo mejor que hay en el territorio. Y se puede combinar también todo ese elemento de la misma forma, de maneras distintas, para responder a distinto perfil de turista, distinto mercado y distintas demandas. Eso es muy importante también. Con los mismos atractivos, con los mismos servicios, pero combinado de manera distintas, guiada de manera distinta, se puede atender dos perfiles de turistas diferentes. Por ejemplo, si tenemos un bosque o el río, como él lo mencionó Vincent, y tenemos lancha, y tenemos un muelle, y tenemos un alojamiento, y tenemos un restaurante, con todos esos elementos, atractivos, servicios, infraestructura, podemos hacer un producto de observación de flora y fauna, podemos hacer otro producto de pesca deportiva, o podemos hacer un producto de esquí acuático. Y son 3 productos distintos para 3 perfiles totalmente distintos, 3 mercados distintos con la misma base de recursos, de servicios, de infraestructura y de equipamiento. Ahí lo que es muy interesante en lo que dice Ernesto es que me parece importante decir también que hay usos también que no son compatibles. Si bien generalmente funciona, se puede hacer de todo con mucha gente, hay uso incompatible. Por ejemplo, hablando del bosque, del cual no habla Ernesto, se puede hacer un producto de caza deportiva o un producto de observación de ave. Pero no se pueden realizar las dos actividades porque son incompatibles. Un observador de ave no va a querer desarrollar su actividad preferida en un lugar donde se caza. Eso es también a tener en cuenta. Bueno, ahora que explicamos un poco, empezamos a definir lo que es el turismo, lo que es un recurso, un atractivo y un producto turístico, vamos a hablar de las motivaciones de los turistas. ¿Qué motiva a un turista a realizar un viaje? Primero, definir qué es la motivación. Entonces, en psicología y filosofía, la motivación es el estímulo que mueve a la persona a realizar una acción y persistir en ella para su culminación. Ese término está relacionado con voluntad e interés. Ahí hablamos de psicología, de filosofía, vamos a hablar de emociones también, porque es muy importante en el turismo. Tanto las motivaciones como las emociones es muy importante, lo que mueve al turista a consumir el producto turístico. Entonces, si tomamos como concepto de turismo el de Ryan en 91, que es un autor, él dice, es el medio por el que las personas buscan una recompensa, pero de tipo psicológico, derivada de la experiencia temporal de nuevos lugares y situación, estando libre de las limitaciones del trabajo y de los patrones normales de la vida cotidiana. Eso es muy importante también, lo que nos dice ese autor. Significa que al consumir el producto turístico, el turista se quiere escapar de su rutina diaria, quiere experimentar otras cosas. Nos habla de una recompensa psicológica y esa recompensa es la de satisfacer un deseo. Un deseo es de carácter inconsciente. Entonces, es decir, que la satisfacción de ese deseo es la que va a hacer mover al turista, la que lo va a impulsar para viajar. Perdón. Las motivaciones... Ahí está. ¿Sí? No, que esto es importante porque ante el mismo producto y la misma demanda, que hoy hablábamos que hay productos específicos para demandas específicas, aún ante el mismo producto, para el mismo segmento de la demanda, las motivaciones pueden ser variadas. Uno puede viajar por
querer contarle a sus amigos a qué lugar distinto fue, o sea, por vanidad, y otro pasajero al lado puede estar viajando ahí por la necesidad de adquirir nuevos conocimientos sobre ese lugar. Buenísimo. Ahí me parece interesante lo que dijo Ernesto, porque justamente en esa parte del curso vamos a definir más o menos y clasificar. Siempre se trata de clasificar un poco para poder después estudiar y orientar el producto turístico a la motivación, la distinta motivación de los viajes. Lo que hay que saber es que lo que realmente va a motivar al turista es toda una combinación de toda esa motivación clasificada. No, cada turista no va a viajar solamente por una motivación, sino que por toda una combinación de varias de esa motivación y emoción que quiere experimentar. Entonces, primero tenemos la motivación recreativa. Esa motivación son las que se basan en el descanso, en el entretenimiento de los turistas. Están basados mucho en la utilización de atractivos naturales. Entonces podemos distinguir en eso la motivación deportista, la de realizar un deporte, la motivación de aventura, que es realizar cosas extremas, la motivación de sol y playa, que es el turismo masivo que experimentamos, por ejemplo, en la Riviera Maya o en Cancún, en México, que ir a una playa bonita y a tomar sol. Después tenemos la motivación rutera, que es la actividad de hacer un viaje desplazándose por una ruta con interés turístico. En Argentina es muy conocida la Ruta 40, los viajes por la Ruta 40. También puede haber rutas acuáticas, el corredor del Paraná, por ejemplo. Una motivación más campestre, que es lo que está relacionado con el turismo rural, disfrutar de un espacio con una combinación de elementos naturales y culturales, que es el turismo de estancia, hacer una cabalgata y comer un asado, por ejemplo. Después, viaje de diversiones, visita de amigos y familia. Después tenemos las motivaciones culturales. La motivación cultural está compuesto por toda la causa del viaje que están relacionadas con la manifestación y expresiones que la sociedad han ido desarrollando a lo largo del proceso histórico y que el turista observa. Entonces, la motivación cultural pueden ser, por ejemplo, la motivación étnica, es decir, participar de manifestaciones culturales diferentes o vivir, experimentar las tradiciones diferentes a la de mi lugar. Podemos hablar también del turismo religioso, del turismo festivo, que es el turismo de festivales, donde el turista va a eventos culturales. El turismo gastronómico, que está en auge en ese momento, es decir, probar nuevos productos, nueva forma de cocinar esos productos, experimentar la cultura del lugar a través de su comida y de su gastronomía tradicional. Y también motivación hacia los eventos culturales, es decir, viajar para ir a ver recitales o un festival. La motivación de visitar monumentos históricos, el patrimonio cultural tangible, que es visitar una iglesia, una catedral, visitar la Torre Eiffel, visitar un museo, y la motivación de visitar una ciudad en su conjunto, por ejemplo, ir a París, a conocer París. Y luego, la tercera de esas motivaciones que incita al turista a viajar es la motivación profesional. Son todo lo que se conoce por los viajes de negocio. Entonces tenemos la motivación profesional o de negocio. El turista se desplaza para realizar negocios o vender un producto. La motivación de congresos. Entonces, hay un congreso en otra ciudad y yo voy a participar de ese congreso. Hay mucho producto turístico que están relacionados con eso.
que alrededor del evento brindan servicio para toda la gente que participa de ese congreso. La motivación educativa o formativa, que es que viajo para aprender algo, y la motivación de incentivo, que es un viaje consecuencia de un premio que ofrece la empresa a sus trabajadores. Bueno, ahí dimos un breve pantallazo de todas las motivaciones que pueden tener un turista al momento de emprender un viaje. Como dijimos anteriormente, generalmente no se trata solamente de una sola motivación al momento de consumir y de comprar un producto turístico, sino de varias. Por ejemplo, voy a ir a Argentina, quiero conocer Buenos Aires, pero también todos los parques nacionales, y hacer un trekking hacia el glaciar Perito Moreno. Entonces ahí combinamos motivación culturales y motivación también de recreación. Es muy importante identificar estas motivaciones, porque son las que nos van a ayudar a darle forma a nuestro producto a la hora de comunicarlo, porque volvemos a hacer hincapié en esto, que con el mismo producto turístico podemos estar dirigidos a múltiples motivaciones. Alguien puede hacer avistaje de aves para buscar una especie en nuestra región, para buscar una especie emblemática que le faltaba, como el cardenal amarillo, el yetapá de collar, pero también puede venir a hacer ese mismo viaje porque está interesado en la cultura gaucha y de paso ensambla ambas motivaciones, que es lo que venía diciendo Vince. Y nos va a servir a nosotros a la hora de comunicar nuestro producto, que nuestro producto, sin ser el todo para todos o pretender que un solo producto acapare todas las motivaciones habidas y por haber, pero sí puede hacer una ventaja diferencial el hecho de que, de paso de que venís a hacer observación de aves, estás conociendo una cultura totalmente distinta, por ejemplo. Y al momento de hablar de motivaciones, es muy importante también probar de entender qué emociones quiere sentir el turista que viaja al mismo momento de sus motivaciones, porque ahora está muy en auge y muy de moda hablar de experiencia turística y no más de producto turístico. Lo que diferencia la experiencia turística es que vamos a probar de maximizar las emociones que va a sentir el turista al momento de consumir ese producto turístico. Y lo que vamos a probar de desarrollar en conjunto también. ¿Qué quieren transmitir como emoción al turista? Es lo que va a hacer sentir único su producto turístico, pero no solamente único para cada visitante, pero sino entre cada visitante. Cada visitante que va a ingresar a una experiencia turística va a creer que es única y que fue especialmente diseñada para él. Eso es muy importante. Y justamente ahora, a modo de ejemplo, vamos a ver un breve video que explica los intereses y las motivaciones de los turistas nuevos, los turistas de experiencia. Bueno, después de hablar de las motivaciones de los turistas y de preguntarnos por qué los turistas viajan y por qué van a consumir los productos turísticos, vamos a hablar sobre los impactos que puede tener el turismo sobre los territorios. En las operaciones turísticas van a tener impacto tanto positivo como negativo sobre el territorio. El principio de la industria turística, o en los años 70, donde se desarrollaron todos los grandes destinos de sol y playa, el turismo masivo, siempre se hablaba de los impactos positivos del turismo. Hay que desarrollar turismo porque genera riqueza, crea empleo. Siempre los impactos positivos están relacionados la mayor parte del tiempo con la variable económica. Pero se sabe que el turismo también puede generar mucho impacto negativo. Si bien es una de las actividades económicas más importantes en el mundo,
va a tener impacto negativo tanto a nivel ambiental como económico como socioculturales. Vamos a estudiar cada uno de esos tres impactos que puede tener. A nivel ambiental, vemos que puede generar una alta contaminación. Por ejemplo, los viajes en avión es un sistema de transporte muy contaminante. En parques naturales pueden ahuyentar los animales que viven ahí. También los turistas generan basura, entonces se aumenta mucho la generación de basura que produce un lugar. También vemos que el consumo de agua, en temporada turística, los lugares turísticos tienden a tener mucho más turistas que personas que viven en el lugar. Entonces se consume mucho más agua, mucho más de lo que puede soportar el ecosistema muchas veces. Después puede dañar también de manera irreversible el ecosistema y reservas naturales. Por el aprovechamiento ilegal o la mala planificación del producto turístico, o tener demasiado visitante por lo que el ecosistema puede recibir. Y finalmente es una de las industrias que genera más dióxido de carbono que participe del calentamiento global, por los desplazamientos en avión principalmente. Luego, avión y cruceros. Los aviones y los cruceros son los emisores de dióxido, uno de los más grandes en términos de movilidad. Buenísimo. Después, a nivel económico, vemos que... Y hay otro aspecto negativo que a veces no se habla tanto porque a lo mejor no es de implicancia ambiental estrictamente, pero es la contaminación visual. Muchos territorios turísticos empiezan ofreciendo un espacio prístino, un espacio donde el contacto con la naturaleza, y al crecer, el mismo crecimiento de infraestructura, de edificios, de lo que fuere, termina transformando visualmente el espacio y generando un efecto contrario a lo que originalmente se había planteado como un atractivo. Buenísimo. Sí, ahora voy a hablar de los impactos del turismo a nivel económico, empezando por uno muy anclado en la actualidad, que es la fluctuación de la demanda turística. Vemos que hay muchos lugares que hicieron del turismo una monoindustria. Podemos hablar ahí principalmente del turismo masivo y del turismo de sol y playa. Hay se puede hablar de México, de España, que dependen exclusivamente, toda su economía depende del turismo masivo. Y hay un momento el momento en que estamos viviendo ahora debido a la pandemia, que no se puede viajar, o hay también otros factores como modas, donde el lugar para de recibir turistas. Y ahí hay un impacto negativo tremendo para toda la población que vive en ese lugar. Después vemos que el turismo tiene un efecto inflacionario. Es decir, muchas veces, principalmente en países del sur, los turistas internacionales que visitan los destinos turísticos tienen un ingreso económico, un nivel económico mucho más alto de lo que tiene la población local. Y los precios tienden a subir. Es decir, la gente que tiene negocio tienden a hacer subir su precio porque los turistas pueden pagarlos, pero la población que vive en el lugar, desafortunadamente, muchas veces le dificulta acceder a la vida en ese lugar. Luego hay un efecto inflacionario también sobre los suelos, y eso también es un impacto económico gravísimo para la población residente de los destinos turísticos. Es decir, el precio del suelo tiende a subir.
porque los hoteles se desarrollan, hay desarrollo inmobiliario, entonces los terrenos y las construcciones suben, la propiedad no se alquila más a la población residente, sino que es más conveniente alquilarla a los turistas de manera temporal, por lo cual la población local, que igualmente es necesaria para la actividad turística, para trabajar y para atender a los turistas, tiende a no poder alojarse en el mismo lugar donde tiene que trabajar. Ese es uno de los impactos negativos más importantes, que lo hemos vivido desde la Ruta 1 acá en Santa Fe, el costo, el problema de, por ejemplo, el Besia, acá ya está, Santa Rosa, de gente que vivía originalmente ahí, que se podía comprar un terreno por $2.000 y hoy el mismo terreno está saliendo 15 a 20 mil dólares, motivado por el incremento de la actividad turística. Que todos estos impactos negativos, después lo veremos en algún momento, tienen maneras de mitigarlo, no es que son obligadamente, es lo que tiene que suceder. Eso es muy importante. Yo empecé a hablar de los impactos negativos porque es importante saber qué puede provocar el turismo, pero justamente después vamos a hablar de la sostenibilidad, de cómo desarrollar el producto para que no sufrir de su impacto. Luego vamos a hablar también de un impacto que es negativo, que es que el capital muchas veces que trae el turista no se queda en el territorio donde se consume el turismo. Ahí hablamos del turismo masivo también, de las grandes cadenas extranjeras. Entonces, muchas veces se desarrolla el turismo pensando en que va a traer divisa al país, pero muchas veces esa divisa no se queda en el país donde se recibe el turista. Ahí hablamos de la grande cadena hotelera como el Hilton, donde el turista paga su reserva, pero la plata no se queda en Argentina o en el país de destino, sino que se va donde está radicada la empresa. Y muchas veces no es necesario que sean de otros países. El caso en Argentina emblemático es Bariloche. El desarrollo turístico de Bariloche está hecho por inversores de Buenos Aires, muchos trabajadores golondrina que también no vienen de la ciudad de Bariloche, y en definitiva lo único que queda quedando en Bariloche es, como dijimos al principio, la basura, los problemas ambientales y una parte mínima de los beneficios económicos, porque el resto se lo llevan fuera del territorio. Buenísimo. Después vemos también que el turismo puede llevar a un debilitamiento de la actividad tradicional del lugar. ¿Y por qué eso? Porque empieza a haber mucho trabajo en turismo. Entonces, mucho de la gente prefieren trabajar en turismo, es más fácil encontrar un trabajo en turismo y a veces más redituable, si bien vemos que el trabajo en turismo también tiene su dificultad, porque es un trabajo de temporada, muchas veces precarizado, pero en numeroso territorio la gente prefiere trabajar con los turistas antes que de trabajar con sus actividades tradicionales. Eso es muy importante porque también hablamos de eso al principio. El día que el turista no llega, no quedan más las actividades tradicionales y quedan un montón de trabajadores a la deriva y como son trabajos precarizados, también muchas veces sin posibilidad de indemnización, etc. Finalmente, lo que puede generar el turismo también son conflictos entre la población local y los propios turistas por el uso de su territorio. Porque muchas veces, o sea, son ejemplos vividos. Por ejemplo, yo nací en un lugar muy turístico y durante la temporada turística era prioridad para los emprendimientos de noche, los bares, restaurantes o boliche, por ejemplo, recibir a los turistas que a la propia gente local. Y eso
hace que la población local se enoje contra el turismo. La que no vive del turismo padece del turismo. Bueno, y finalmente, a nivel sociocultural, los impactos pueden ser el deterioro de los sitios de patrimonio cultural, la aculturación, muchas veces, cambio en los valores culturales del lugar, en la identidad tradicional del lugar. También puede provocar el turismo la mercantilización de las tradiciones. Es decir, le mostramos al turista lo que quiere ver, en lugar de vivir nuestra identidad y nuestras tradiciones culturales, la modificamos para que sea más acorde a lo que el turista quiere. O, por ejemplo, eso es uno de los ejemplos que me viene a la mente, el turismo de la ayahuasca en Perú, donde comunidades indígenas venden una tradición que para ella es privada, es sagrada, y la venden y la transforman. También hay importantes choques culturales, muchas veces. También hay tipos de turismo que pueden ser un encuentro genuino, un encuentro intercultural, donde cada uno se lleva lo bueno de la cultura del otro. Pero muchas veces, si no hay un guía intérprete o un producto especialmente diseñado para que ese encuentro sea genuino, se provocan grandes choques culturales. Sí, también el ejemplo... Donde una cultura predomina sobre la otra. Eso es lo que no queremos. ¿Sí? El ejemplo también en estas grandes cadenas hoteleras tipo resort, de all inclusive, donde el turista se mete en ese entorno creyendo que está disfrutando la cultura local y lo único que está viendo es gente bailando disfrazada de la cultura histórica en vez de estar disfrutando ese acontecimiento en un lugar genuino. Lo llevan, porque es como si acá en un resort te llevan gente disfrazada de gaucho a bailar con boleadora en vez de ir a un lugar donde realmente haya gente que está viviendo esa experiencia de manera genuina. Perfecto. Y finalmente, los últimos impactos a nivel sociocultural, y no menores, son un aumento de la criminalidad, generalmente en el lugar turístico, porque generalmente la desigualdad económica provoca criminalidad, y un aumento de la prostitución, que eso también es un impacto del turismo, sobre todo el turismo masivo, donde, bueno, los turistas también, algunos buscan ese tipo de cosas. También el aumento, como son ciudades que viven de noche, el aumento del tráfico de droga, y eso impacto que generan impacto en la población local que no vive del turismo por tener acceso a cosas que antes no había. Ahí hablamos de pequeños pueblos donde ingresó el turismo y con ellos vicios relacionados. Bueno, ahora para terminar esa parte sobre los impactos del turismo, lo vamos a invitar a ver un pequeño video sobre Barcelona relacionado con eso. Justamente en las últimas décadas, para luchar contra esos impactos, es que tanto la Organización Mundial del Turismo como la ONU han adaptado el desarrollo sustentable a la industria del turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, los principios que definen el turismo sostenible son los siguientes. Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro al tiempo que reportan beneficios. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serio problema ambiental y socioculturales. La calidad ambiental se mantiene y mejora, se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial. Finalmente, los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. Esos son principios.
para que realmente se hagan realidad, se necesita de una planificación del turismo en territorio y de un desarrollo de cierto tipo de producto turístico. La planificación territorial es fundamental en esta etapa, porque es lo que justamente nos va a prevenir que la actividad turística no compita con las actividades tradicionales del territorio, que la actividad turística no compita con el precio del terreno para la vivienda local, que la actividad turística no compita o no sea dependiente de la economía del lugar, etcétera, etcétera. Y eso es una oportunidad, y por eso también hablamos de turismo sostenible, porque en ese modelo de turismo es donde hay mucha oportunidad para el surgimiento de empresa local. Y cuando surge una empresa local, principalmente se trata de pymes, de pequeña y mediana empresa, o microempresa también. Y cuando hablamos de beneficios que se reparten de manera equitativa, ahí también hablamos del modelo cooperativista. Entonces, por eso hablamos de eso. Bueno, para terminar con una última definición de la UNESCO, la definición dice así: el desarrollo del turismo sostenible debe ser ecológicamente sostenible a largo plazo, económicamente viable, así como éticamente y socialmente equitativo. Esa sustentabilidad brinda al turismo un crecimiento que le permite entonces crecer sin comprometer los recursos naturales existentes, sino que va a existir una planificación estratégica para el uso y aprovechamiento, y va a promover prácticas y productos que contribuyen al crecimiento social y económico, cuidando las riquezas naturales y culturales de la región. Y nosotros, cuando ustedes desarrollar sus propios productos turísticos, vamos justamente a pensar en la planificación, a pensar en limitar los impactos, a pensar en cómo maximizar los impactos positivos económicos y la distribución equitativa de los recursos económicos. Y hay un temita para aclarar, porque después vamos a hacer un módulo más específico sobre esto, es que en esta unión de lo ambiental, lo económico y lo social, que si bien se plantea en términos teóricos, en términos prácticos lo que se propone es entre la cuestión económica y la cuestión social, el punto de equilibrio sería lo justo. Digamos, si bien tiene que haber rédito económico para el inversor, también tiene que haber buenos ingresos para quien ejecuta el trabajo o condiciones dignas. Entre las necesidades sociales y el medio ambiente, el punto medio sería lo viable, porque es imposible que las actividades del humano no generen impacto. El tema es que ese impacto tiene que ser el menor posible, y en el caso de que no se pueda revertir, compensarlo. Y entre el desarrollo económico y la naturaleza, justamente el punto entre medio es lo sostenible, que esto sea, cualquier actividad que uno genere, sea siempre no en desmedro de los recursos para que esas actividades se puedan desarrollar en el futuro. Bueno, ahora vamos a hablar de un tipo de turismo que puede o no ser sostenible, pero que me parece importante también resaltar como modo de concluir ese primer módulo del curso, y también que se va a adaptar a todo lo que vamos a hablar, tanto en taller como en curso después, y que se adapta a los productos turísticos que van a desarrollar ustedes. Y además está en pleno auge en ese momento post-pandemia, donde la industria del turismo se va a modificar completamente, por lo cual también es un buen momento para ustedes pensar en turismo, pensar en crear nuevo producto turístico, reinventarse de esa forma. ¿Qué es el turismo de proximidad? ¿Qué es el turismo de proximidad?
porque vimos en la definición del turismo que el turismo es un desplazamiento hacia otro lugar del lugar del cual vivo y por un periodo de tiempo menor a un año. Entonces, el turismo de proximidad es el tipo de turismo que se realiza en una situación geográfica cercana a la de mi residencia habitual. Aunque no se establece ninguna distancia en concreto para considerarse de proximidad, puede incluir el turismo en mi propio municipio, en mi departamento, en mi provincia. Puede darse con pernoctación, es decir, pasando la noche en el lugar, o sin pernoctación, pero en ese caso se van a considerar excursiones. Bueno, desde el pasado 2020, por consecuencia de la pandemia, el turismo de proximidad está en pleno auge. Por diversas razones, ahí vamos a hablar de toda esa razón. En primer lugar, bueno, no se podía mover mucho, había restricción en los medios de transporte e incluso limitación de entrada y frontera cerrada. Entonces, mucha gente ha optado por destinos cercanos, rurales o con poca densidad demográfica. También los grandes centros urbanos, al entrar en momento de encierro muy prolongado, han necesitado descomprimir toda esa tensión y ir a visitar lugares cercanos con menos gente, lugares de naturaleza. Eso es muy importante. También está en pleno auge la visita a productores de productos sanos, es decir, la agroecología o la agricultura campesina familiar. Por último de los casos, también vimos que se han desarrollado lazos de solidaridad entre gente del mismo territorio. Entonces vimos que también es una tendencia que los consumidores buscan consumir más localmente, se interesan más en el origen de sus productos, buscan ayudar a los microemprendedores de su territorio. El concepto de turismo de proximidad está muy relacionado con el concepto de turismo sostenible. Sin embargo, el turismo sostenible no es obligatoriamente un turismo de proximidad. El turismo de proximidad no es obligatoriamente un turismo sostenible. Pero lo que vamos a probar de desarrollar nosotros, y por eso voy a seguir hablando, es un turismo de proximidad y sostenible. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del turismo sostenible de proximidad? Primero, un impacto ambiental reducido. Al tener menos medio de transporte, hay un impacto mucho menor sobre el ambiente. Por otro lado, también al permitir a gente del mismo territorio conocer áreas naturales o áreas rurales cercanas a su domicilio, motiva a la gente a proteger y a cuidar su propio territorio, a amarlo. Eso es muy importante porque también la sensibilización ambiental es un primer paso hasta el cuidado del medio ambiente. También es un paso fundamental. Es un paso fundamental, porque parece lema del libro de autoayuda, pero nadie cuida lo que no conoce. Finalmente, apoya el desarrollo de la economía local, porque teje lazo entre consumidores de la grande ciudad y productores de las áreas rurales cercanas a los grandes centros urbanos. Eso para mí es fundamental decir eso, porque ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de productores rurales, ese producto de turismo de proximidad es muy simple. Se trata de que el consumidor vaya a ver y a conocer al productor, crear un lazo entre ellos. Y que desde esa relación de consumo al principio, de consumo de un producto sano,
se construye otro vínculo más allá de lo económico. También lo importante ahí destacar, un turista de proximidad puede transformarse, no es solamente un turista que va a visitar el lugar una sola vez, pero para eso, a nivel del desarrollo de producto, tiene que diversificar o variar su oferta. Es decir, para que un turista de la ciudad vaya a consumir el mismo destino muchas veces, el productor tiene que desarrollar numerosos productos dependiente de la temporada. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Para poder generar la revisita, siempre hay que darle una vuelta nueva de tuerca y estar actualizando el producto constantemente. Por más que, como dijimos al principio, tengamos el mismo recurso, tengamos los mismos servicios, tengamos la misma infraestructura, siempre se pueden, por ejemplo, en un destino como el que estuvimos diciendo de aves, o el del río Paraná, habrá una época que es más factible para el avistaje de aves, habrá otra época que es más factible para el disfrute activo con el medio acuático, para actividades deportivas, y habrá otra época que será más propicia para el disfrute o la contemplación, y en el mismo lugar podemos ofrecer 3 productos distintos para el mismo turista. Buenísimo. Y a modo de concluir ese módulo de ese curso, que espero le haya gustado, que después vamos a adentrarnos más en cómo desarrollar ese producto, me gustaría resaltar que lo que vamos a probar de desarrollar y que ustedes van a desarrollar con ese producto turístico es justamente realizar y favorecer los encuentros interculturales entre lo rural y lo urbano. Bueno, a modo de conclusión de ese primer módulo del curso, que después vamos a profundizar, vamos todos juntos a ir hacia el diseño de sus productos turísticos, lo que nosotros nos gustaría transmitirles es que lo que vamos a probar de desarrollar en conjunto con ustedes es el desarrollo de productos turísticos genuinos que favorecen y fomentan el encuentro intercultural entre lo rural y lo urbano. Favorecer a que gente de la ciudad vayan a conocer su modo de vida, vayan a conocer cómo se producen los alimentos que consumen, cuál es la diferencia entre un producto sano y un producto de supermercado. Y gracias a esos lazos tejidos, fomentar tanto el turismo, pero también probar de mejorar la comercialización de los productos agroecológicos que producen ustedes. Ahora vamos, a modo de conclusión, brindarles y mostrarles un pequeño video sobre el turismo de experiencia en medio rural. Espero que les haya gustado ese curso. Vamos a tener encuentro por Zoom próximamente y me gustaría que para ese encuentro empiecen a pensar sobre cuáles son sus recursos turísticos en territorio, qué atractivo van a usar para desarrollar su producto turístico, cuáles pueden ser los impactos que van a tener la visita turística en su territorio. Y también pensar en todas las preguntas que nos quieren hacer, porque la filosofía que tenemos es que el saber se va a construir en conjunto. Nosotros y ustedes estamos dispuestos y muy contentos de avanzar con ustedes para los próximos módulos. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.